Ven, pégate. Catalina. Ah, yo. Júntate. Oh, perdón. Listo. Bueno, Olis. ¿Cómo les va? Hola. Feliz jueves, feliz jueves. ¿Qué va a arrancar? Yo. Hágale. ¿Qué no pensaba? Bueno, si quieren, hoy yo vamos arranco. a hablar de la conferencia del M.A. Laugier y Semper por Bruno Coisa en 2010, aquí en la Universidad de Los Andes. Bueno, a mí me parecía muy interesante cuando estaba explicando que el origen de la arquitectura entonces era textil y no técnico, y que estaba explicando como que de todas maneras la reunión era alrededor del fuego, entonces levantaban o hacían como una alfombra para levantar el fuego del piso y protegerlo y que no se apagara. Pero me preguntaba si también esa como erección de los pilares verticales, porque de alguna manera tenían que protegerlo, Sostener la tela. Pues si era necesariamente así o por qué no así. O sea, como que si la idea de techo vino después y era más un tema de que el muro era la primera representación de la arquitectura y el muro como pues esa envolvente en términos arquitectónicos, entonces de pronto no pensaron en un techo, sino con el mismo muro lo juntaron. Sí, como se estaba el muro y no estaba. Exacto. Sí, efectivamente creo que es más fácil poner como los pilares así. Exacto. Y el muro es como, sí. Yo Es creo ser- que Pero siento que pronto- no invalida, o sea, el hecho de que, o sea, creo que no invalida que no existiera Techo. Así no. Sí. No es en términos de invalidarlo, sino que me parecía curioso pensar en qué forma era, o sea, si lo textil también transforma la forma de la cabaña, que en este caso no sería cabaña, pero si el material también cambia La forma. Aunque también decía que bueno, podría ser que no utilizaran pilares, sino amarrarla a un árbol o algo así. Y que ya después la tela se transformó en el muro sólido. Entonces fue más la división en sí, de dividir los espacios y cerrar las cosas. Eso del nudo me parece súper lindo. Como la asociación de los elementos, no simplemente poniéndolos uno al lado del otro, sino como lo unían. Porque el oye. El nudo. El nudo. El nudo, ok, gracias. Sí, a mí también. Sí. Es también la comparación con la solidaridad. Que sí es solidaridad es de los materiales, pero también es de las personas que lo pueden hacer. A mí me pareció muy interesante que cuando habla de las imágenes, como los textos de Vitruvio que no tenían imágenes, los interpretaron en el Renacimiento poniéndoles imágenes, con los cuales él dice que contradicen un poco todo lo que decía Vitruvio. Me pareció muy interesante ese caso de las imágenes. Como la imagen dice una cosa, y cuando habla de los templos griegos y todo. Pero fue más como la distorsión de la visualización que había dado Vitruvio y fue como la interpretación libre de cada artista. Entonces como que también se prestaba para muchas interpretaciones y muchas visualizaciones gráficas. Sí, yo siento que pasa lo mismo en la primera página de los ensayos del Oye, que yo no sé si esa imagen que muestra de que la cabaña la erigen entre árboles es de autoridad del Oye o también se la pusieron. Dicen que no, o sea, ¿no? pues dicen que no, ¿no? Sí, dice que efectivamente no representa lo que dice los jefes. Sí, porque es súper contradictorio, que es el árbol como si fuera el pilar y no la rama, como lo había explicado. Si no sé, entendí el video que no era de él, o de pronto es de él, pero es contradictorio. Sí, es como una imagen dice cosas distintas a lo que dice el texto. Me parece muy interesante. Y como la misma interpretación de lo que tú decías, o sea, los artistas interpretando lo que leyeron, pero poniéndole su propio, no sé, como su propio spin en la lectura. Y yo siento que también con lo que hablábamos la vez pasada de que los textos igual tratan de justificar la arquitectura griega, estos
pues artistas del Renacimiento también tomaban los textos y justificaban sus propias obras, aunque no sé quiénes son, pero puede ser que por Ahí eso. también hablaba mucho de los principios pues, de Vitruvio como tal y los vitruvianos y todo esto, y de las interpretaciones que hubo, pero también decía que algunos no eran como muy rígidos, que también podía ser como significación de diferentes cosas. Sin embargo, también decía mucho de los caprichos, que puede que existan mil interpretaciones, pero algunas cosas son capricho, y al ser capricho pues no sigue ningún orden, ninguna estructura, ningún nada, entonces prácticamente no funcionan ni se aplican bien. Lo único que causan es desastre y caos. Sí, y que ahí nos ponen a nosotros en la mitad de una imposibilidad de si actuar por el capricho. Pues porque el capricho está en todo. Él hablaba como también de la cocción de la comida, como porque no le vamos a echar sal al pollo, pues porque es más rico, ¿no? O sea, lo mismo pasa con la arquitectura, porque no le vamos a poner ese otro toquecito a... Que sea adicional También a la porque estructura y todo. es muy ilegal, como con eso a la atmósfera, la cuestión de la atmósfera, que nosotros tenemos que pensar a la atmósfera más que antes de la estructura, ¿no? El textil. Era Es muy como- Semper, ¿no? Pues sí, exacto. pensar en el revestimiento para pensar en la Sí. atmósfera del espacio. Y me gustaba el facto que decía que el textil pueden ser como decoros, ornamentos, pero que no es ornamento porque es en la Está fibra, dentro de la tela. Está dentro de la tela. Eso sí me parece muy chévere, que lo mismo que pasa en las palabras en alemán, en italiano, en francés, también pasa en español, porque es vestimenta, revestimiento, Sí. pasa en bastantes lenguajes. Me parece muy chévere La comparación y como pensar en el origen de las palabras también. O sea, como que viene del latín, del griego, de no Sí. sé qué, y luego mezclaba las palabras y sacaba un significado profundísimo. ¿qué si tú has tejido? Pregunta Carolina. Como... Sí, yo he tejido muy poco, Pero lo has hecho. pero como de parar cosas, no de verdad tejido. De sentarme a hacer algo. ¿Y tú? Yo también. Sí, pero no sé, o sea, no sé si eso cuenta. ¿Por qué? Es con pepitas. Como... Ah, pero sí, también. claro. Con el, ¿cómo se dirá? No. Ah, Y con ves- Sí, crochet. Shakira. Ah, Sí, pero eso está muy difícil de... Sí, y como también las pulseritas. Las ¿no? cuencas. Es que me pareció muy interesante como el ejemplo que dice, bueno, en la escuela de arquitectura deberían ponernos a tejer desde el día uno, o sea, como, bueno, pónganse a tejer. Y yo dije, me puse a pensar si uno ya tejer, o sea, realmente tejer, no sé. Yo creo que las acciones, lo manual es muy importante. No sé si solamente el tejido, pero hacer cosas con las manos es importante para... Sí, es por eso que no está una división, ¿no? Entre la teoría, como dice también creo Semper, Sí. no me acuerdo. ¿Qué hacer es pensar? Sí, exacto. Como no está esta división que dice que es entre todos, entre arte, técnica, técnica es arte también. Sí, ahí como que Es como- elimina la contradicción. Sí, también la cosa que arte artificial, como artificial es algo hecho por el humano, pero está en conflicto con lo que dice va Crochet. Roger. No sé, creo que ¿crees que es más como Semper o...? Yo creo que yo me inclino más a cómo piensa siempre. También porque en las culturas colombianas el tejido es como muy importante en digamos, el armado de la cosmovisión de las comunidades indígenas. Y de la manutención de la cultura. Total. Porque se ha hecho cosas que se conservan y que son hito histórico prácticamente. Sí. Entonces sí, Porque no solamente creo que pertenezca a, o sea, creo que pertenece a todo. O sea, por ejemplo, las primeras mujeres que estudiaron en la Bauhaus, todas eran tejedoras porque no las dejaban estudiar otra cosa. O sea, si una mujer entraba a la Bauhaus no podía ser como, no sabía eso. solo podía ser tejedora. Y pues como que son un montón de mujeres súper como visionarias haciendo tejidos y como que también ahí afecta, no sé, todo. Puede estar en todas partes, no solamente como en culturas ancestrales, creo que también es parte de nuestra
Ya. nuestra realidad. Yo no sabía eso, está muy cool. Hay una que Está se muy llama chévere. Annie Albers, Ajá. que es increíble. Mañana traigo el libro, lo tengo por ahí. Hay un video que se llama Ways of Seeing de un artista que se llama John Berger, que es como el primer youtuber de la vida que hace como videos sobre arte, y él también trae un montón de viejas que creo que algunas son artistas y tejedoras a preguntarle sobre como el papel de la mujer en la pintura. Eso también es chévere. Ese es el John Berger, el que escribe libros como sobre la imagen y no sé Ajá, qué. es, ¿Y es youtuber? es tiene No. tiene unos videos, pero como por allá, no sé bien en qué momento es cuando, bueno, son muy viejos, pero por eso digo que es como De los primeros. Pero bueno, para terminar, Bueno, Fabio, para que te vuelvas youtuber como John Berger. así empezamos con un pequeño canal de discusión comunitaria. Bueno, muchas gracias por su Gracias. tiempo. Gracias. Bye, Chao, nos Fabio. vemos en la próxima. Chao, chao.